Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día, para lo cual vamos a hacer una oración. Mi Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy las gracias. Muchas gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de servirte. Gracias por permitirme, Señor, predicar tu palabra. Pero también te doy las gracias por cada uno de los que has elegido para que escuchen el mensaje de este día. Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu guiándome, poniendo palabras de sabiduría, palabras de gracia, Señor, y que permitas, oh Dios, que el mensaje de esta tarde sea dado de acuerdo a nuestra necesidad y que de esta manera, Señor, podamos ser edificados y podamos aprender en este día algo que nosotros necesitamos y que tal vez hemos olvidado. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, antes de comenzar, de entrar a la palabra, quisiera dejar una observación, ¿verdad? Yo espero que les sirva. Y la observación es esta. ¿Por qué va usted a la congregación? ¿Por qué se congrega? Yo tengo resuelto que el motivo de congregarnos es por dos razones. La primera es para ir a adorar a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros le estamos dando a Él, pero también a través de la adoración le estamos diciendo a Él cuánto dependemos nosotros de Él. La segunda cosa es para escuchar la palabra. O sea, el segundo propósito de congregarnos es para recibir el mensaje, ponerlo en práctica y poder formar un cristiano más completo y más firme en nuestra fe. Déjeme decirle de que cuando no hay transformación en las vidas, en una congregación, es seña de que esa congregación se ha convertido en un club religioso, los cuales hay varios, ¿verdad? De que van y se entretienen unos a los otros sin ver verdaderamente la nutrición espiritual. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros necesitamos ser cristianos transformados y ser cristianos firmes. Ustedes saben todo lo que hemos pasado, la resolución de la pandemia, cuántas personas se han ido de las iglesias, aunque algunas, déjenme decirle, algunas se han ido, no por la pandemia, sino por el pecado que les ha asediado y se han quedado. Y por eso estamos hablando sobre esto. Ahora, otra cosa es de que, digamos, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, nos dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, continúa el versículo, para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, que nosotros debemos de darnos cuenta, amados hermanos, que si no hemos alcanzado la transformación que Dios quiere y no estamos firmes y constantes, tenemos que darnos cuenta que corremos peligro. Y por eso estamos hablando de esto, que es menester, que es necesario. Ahora bien, aquí en el versículo dice, hubieran permanecido, ¿verdad? Permanecido. La palabra permanecer significa perseverar en la fe, perseverar en la verdad de la palabra. Pero hay algo que quiero que usted aprenda, que usted sepa, es que perseverar es necesario, es importante.
pero que el perseverar no le salva a usted ni a nadie. La perseverancia no salva a nadie, pero sí es una evidencia, es una prueba de que usted es salvo. En otras palabras, usted y yo perseveramos no porque vamos a ser salvos. Usted y yo perseveramos porque ya somos salvos. ¿Ok? Por eso, cuando hablamos de esto, de perseverar, nos remontamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas eso, recordemos esto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras predicaciones anteriores hemos hablado acerca de este capítulo 24. Y déjenme decirle que hay muchos cristianos de que se han aferrado en un aspecto literal, de que no pueden asimilar que cuando Jesús dijo estas palabras, no las dijo para nosotros hoy, en el año 2022, no lo dijo por nosotros. ¿Okay? Lo dijo en el tiempo de la gran tribulación. Les explico. Cuando Jesús dijo estas palabras en el capítulo 24 de Mateo, fue cuando dijo que aquellos que hayan dejado algo, que no regresaran, que se fueran a la montaña, que se corrieran, que huyeran, que aquellas que iban a parir, ay de aquellas que iban a parir en esos días. También dijo que se fueran a las montañas, que no regresaran. Y ese es el tiempo, el periodo de la gran tribulación. Si usted es arrebatado junto con la iglesia, usted no va a estar en ese periodo. Usted va a estar en las bodas, en las bodas del Cordero. Esa es una de las cosas, que esto lo dijo el Señor para el judío. Y cuando dice el que persevere hasta el fin, se está refiriendo que aquellos que se van a quedar, si ellos tienen que morir, ellos no pueden dejarse poner la marca. Por eso dice el que persevere hasta el fin, el que llegue sin ponerse la marca, llegue hasta donde tiene que llegar, que va a ser puesto en una guillotina. Tiene que ser puesto en una guillotina. Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice el que persevere hasta el fin. Pero recuerde, nosotros la iglesia, los que seamos arrebatados, no vamos a estar en la gran tribulación. Para nosotros fue dicho lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma, para preservación del alma. Eso sí se dijo para nosotros. Entonces, la perseverancia para nosotros hoy no es un requisito para ser salvo, sino es la evidencia de que ya somos salvos. Pero no debemos de olvidar, amados hermanos, lo que hablé en el contexto. ¿Por qué vamos a la iglesia? Para recibir la palabra. Entonces, no debemos de olvidar que la predicación no es para emocionarse, sino para edificarse. O sea, que debemos de permitirle al Espíritu de Dios que a través de la palabra seamos convencidos. Porque ningún pastor va a convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un punto muy importante y necesario. Por eso resumí el mensaje en un corto tema. Y el tema de hoy es
No pidas misericordia cuando no haces misericordia. Ese es el tema de esta tarde. No pidas misericordia cuando no haces misericordia. En el Salmo 41 nos muestra, amados hermanos, la angustia de un personaje, de un hombre. Un hombre que estaba desesperado, que estaba angustiado. Tenía una enfermedad. Y a causa de esa enfermedad, sus parientes le voltearon la espalda. Sus amigos lo abandonaron. Sus enemigos querían sacar ventaja de la situación y querían de que nadie lo cuidara para que no se volviera a levantar nunca. Porque los enemigos querían que él muriera. Ahora imagínense qué habrá hecho, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de que este hombre no se levantara. Y esa es la historia que nos narra el Salmo 41. Pero el hombre, en su desesperación, en su angustia, se allegó al templo, expuso su dolor, su queja, se la presentó a Dios, porque era Dios la única esperanza que él tenía. Ahora, una de las cosas es de que este salmo, dentro del trasfondo histórico, es un salmo litúrgico. O sea, que es un salmo que se usaba en los cultos. Habían diferentes cultos, así como los cristianos hoy en día. Tenemos cultos de oración, ¿verdad? Donde vamos y exponemos nuestras peticiones a Dios. Así eran ellos. Por eso este salmo era litúrgico, que se acostumbraba a usar en el servicio, en el culto de oración. Y ahí el sumo sacerdote escuchaba las peticiones. Y después que escuchaba las peticiones, les daba palabras de aliento, palabras de fe, palabras de paz, como esta. Ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has presentado. Por eso el salmo está dividido en dos partes. La bienaventuranza y la confesión de un hombre desesperado. El versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Vea que estas palabras no son del hombre necesitado. Estas palabras son y eran las del sumo sacerdote. Estas palabras eran las palabras que el sumo sacerdote les decía cuando les daba la bienvenida. Pero el sacerdote le dice a este hombre que va a pedir misericordia, le dice: tú vienes a buscar misericordia divina. Yo te puedo asegurar que tú la vas a encontrar siempre y cuando tú hayas hecho misericordia con el pobre allá afuera. En otras palabras, el sacerdote le dice: si has extendido tus manos para alentar, para saciar al pobre, seguro que tú vas a recibir misericordia. La bienaventuranza constaba en que cuando dice: en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, que era lo que ellos querían. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullerá toda su cama, o sea, ablandará su cama en su enfermedad. Pero el hombre
sabía y reconocía de que él tenía esta enfermedad por haber pecado. Y de acuerdo a lo que estamos hablando del contexto que nos lleva a la misericordia, entonces asumimos de que este hombre era cruel, este hombre no tenía misericordia para nadie. Y luego viene la enfermedad a él, y por eso se compunge y busca la presencia de Dios. Y por eso es que el sacerdote le dice, seguro que tú la vas a encontrar aquí, si es que has hecho misericordia allá afuera. Y esto me recuerda a la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Cuando el levita, el sacerdote, pasa, solo vio, no hizo nada, se fue. El levita pasa también, ve, y ninguno hizo misericordia. Solamente el samaritano, el hombre despreciado por la sociedad, se dignó no simplemente a verlo, sino a recogerlo, montarlo en su cabalgadura, llevarlo a un mesón para que le dieran las atenciones necesarias, y estuvo dispuesto aún a pagar por todos los gastos que incurriera cambiarle la vida a este hombre. Tuvo misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso así? Dígame usted. ¿Cuántas veces hemos hecho misericordia? Si muchas veces hasta darle un vaso con agua nos limitamos. Y si le damos un vaso con agua, le damos un vaso de los más chatarra que tenemos, porque pensamos de que al tomar ese indigente del vaso que le vamos a dar, puede estar infectado. Porque esa es la clase de misericordia. Pero esa no es la clase de misericordia que Cristo vino a impartir. Porque Cristo tuvo misericordia de nosotros y no solamente se entregó parte de su cuerpo, se entregó todo por nosotros. Para que nosotros sigamos el ejemplo de Él. Porque muchas veces la gente ve, la gente chismosa ve un accidente. Y hay quienes dicen, pobrecito, ojalá que alguien lo ayude porque yo voy tarde a mi trabajo. O yo quiero ayudarle, pero esa no es misericordia. Por eso, en el Salmo 41 dice el salmista, no pidamos misericordia si no hacemos misericordia. Amados, esto debe de impactarnos a nosotros. Esto debe de pegar en nuestro corazón, hacernos reaccionar. ¿Cuán lejos estamos nosotros, siendo hijos de Dios? ¿Cuán lejos estamos de hacer misericordia? Y vea, como somos buenos cristianos y leemos la palabra, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de hacerle el favor al necesitado que pasa enfrente de nuestra casa, usamos la Biblia para calmar nuestra conciencia y para echarle la culpa a Jesús. Usamos la Biblia y decimos, no, pero Jesús dijo, pobres siempre van a haber. Y se la citan, Marcos 14:7. Son buenos para usar la Biblia para calmar su conciencia. Y eso es lo que he venido enseñando. No podemos, amados hermanos, leer la Biblia literalmente. Tenemos que ir al texto y al contexto para encontrar verdaderamente en el libro griego, saber qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, a quién lo estaba diciendo, cuáles eran las circunstancias por las que lo dijo Jesús. Jesús no dijo, menosprecien a los pobres. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, porque los que andaban con él estaban acosando a la mujer.
porque ella tenía un frasco de perfume y ella le ungió sus pies al Señor. Y ellos mismos que andaban con Jesús dijeron: ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Cuando esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Ellos no estaban pensando en los pobres. A ellos no les importaba la necesidad del pobre allá afuera. Ellos lo que querían es tomar el interés de esos 300 denarios y echarlos en el capital de la bolsa. Y por eso Jesús le dice: déjenla tranquila, no la molesten, porque ella se ha adelantado a ungirlo antes de su muerte. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo: a los pobres los tendréis, y cuando quieran les pueden ayudar, pero a mí no siempre me tendréis. Eso fue lo que dijo. Jesús nunca dijo: no ayuden a los pobres. Cuando Jesús fue misericordioso desde un principio y tuvo misericordia de las necesidades de la gente. Pero nosotros, como buenos cristianos y como buenos lectores de la Biblia, la usamos para aplacar nuestra conciencia. Por eso, amados hermanos, tenemos que meditar en la palabra, buscar en los originales. Cuando usted no encuentre una palabra o quiera el significado de ella, vaya a los originales. Ve allí en el griego esa misma palabra y ese mismo versículo, de qué se está tratando, de qué se está hablando. Y Santiago lo enfatiza, capítulo 2, versículo 16, que si nosotros podemos ayudarle a alguien que necesita y no lo hacemos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha tu fe? Porque nosotros decimos que tenemos fe, pero muchos de nosotros tenemos una fe muerta. Porque el tema que estamos tratando en Santiago es que la fe viva produce el beneficio para el prójimo. En otras palabras, la fe viva acciona en la misericordia con los demás. O sea, que si nosotros podemos darle un bocado de comida a una persona, darle un vaso de agua, darle unos cuantos, un dinerito para que él se mejore. Si nosotros podemos y no lo hacemos, nuestra fe no sirve, porque nuestra fe es muerta. Así lo dice Santiago, no lo digo yo, lo dice Santiago. Y eso es lo que estamos estudiando el día miércoles. La carta de Santiago. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted no tiene misericordia para aquel que está allá afuera mendigando o está necesitado de un favor, mire, le voy a contar esto. A mí el Señor me da con guante blanco, ¿ok? Me da cachetaditas con guante blanco, pum, pum. Y lo digo para la gloria de Dios. Tenemos una vecina. El miércoles estuvimos en el estudio y hablamos sobre esto. Hay una vecina enfrente que siempre nos ha visto así como que no le caen muy bien los latinos. Bueno, y siempre sale y camina como pavo real, ¿verdad? Y antier vino a buscarnos, porque la sección de donde ella vive se había ido la energía eléctrica, y vino a buscarnos para ver si nosotros le podíamos vender corriente con una extensión. La palabra de Dios, la palabra que se expuso el miércoles, vino a hacerme así. Ahora es tiempo de practicarla.
ella me dijo que se la vendiera. Ella estaba en necesidad. Tiene su casa. Podemos decir, ¿y ella qué necesita? Pero tuvo una necesidad. Y nosotros, Dios nos usó para que esa necesidad fuera cubierta por nosotros. Para mostrar de que nosotros tenemos misericordia. Porque si nosotros le decimos, no puedo porque me va a salir más grande el recibo de la luz. ¿Cómo yo puedo predicar la palabra en calzoncillo si yo me niego a ser útil a una persona que está necesitando? O sea, lo que estamos hablando es de que, amados hermanos, si nosotros no tenemos misericordia para el prójimo y decimos tener fe, nuestra fe es una fe muerta que no va para nada, porque la palabra de Dios nos enseña de que la fe, como las obras, tienen que ir caminando paralelamente, no pueden ser separadas. Tiene fe, tiene que hacer obras, porque si tiene fe y no hace obras, no sirve. Así es que si usted no sabía esto, ahora apréndalo para que usted comience ya a practicar la fe con las obras. Y le invito para que el día miércoles vea el estudio, porque estamos aprendiendo bastante. Gracias a Dios estamos aprendiendo. Así es de que se lo dejo ahí de tarea. ¿Qué es lo que dice Proverbios 21:13 respecto a esto? Ya dijimos que Santiago nos recalca eso, de que la fe sin obras es una fe muerta. Y el tema es que la fe viva produce frutos en beneficio del prójimo. Y déjeme decirle, por eso muchas veces cristianos que les está yendo mal y no alzan bandera y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y la semana pasada predicamos sobre esto. No le digamos por qué, digamos para qué me va a servir la experiencia que me está dejando vivir. Porque muchas veces los cristianos, como cristianos, nos caen momentos difíciles y no alzamos bandera. Al contrario, peores cosas nos vienen. ¿Por qué? Porque no queremos hacer misericordia. Y este salmo nos pone a nosotros en esto, entre la misericordia divina y el ser solidarios con las demás personas. Entonces, ¿qué dice Proverbios 21:13? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vea usted. Si usted se da cuenta, está en la misma línea de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque el que dijo estas palabras es el hijo del que las escribió. ¿Ok? El que las dijo fue David. Y el que las escribió en Proverbios fue su hijo Salomón. Tenían la misma conexión, iban en la misma línea. Y quiero decirle, en una iglesia fuera bueno, fuera menester, de que allí en los comités de intersección, usted se fija de que ahí eligen un grupito para interceder. Es bueno que pongan de intersección a alguien que es benevolente, a alguien que hace misericordia. No un tacaño. ¿Sabe por qué? Porque el benevolente alcanza misericordia y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Verdad? Amados, esto es lo que debemos practicar nosotros. Abrir las manos al que no tiene. Ser de bendición para ser bienaventurado. Porque Eclesiastés 11:1
dice, echa tu pan a las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mira, este versículo me impactó tanto. Me impactó por la ilustración que le voy a contar. Una señora, un joven, que venía de casa en casa, de colonia en colonia, tocando la puerta, venía vendiendo cobijas para pagarse sus estudios en la universidad. Un joven que aguantaba sol, aguantaba hambre, aguantaba sed, vendiendo cobijas en el hombro para pagar sus estudios. En una ocasión tocó la puerta de una casa, pidió agua, tenía sed. La señora no le dio agua, le dio de comer y en lugar de agua le dio un vaso de leche. El joven agradecido se fue. Pasaron los años. La señora enfermó de gravedad. Le tenían que hacer una cirugía que costaba dinero. Sus hijos vieron que tenían que vender su casa, vender sus animalitos para medio cubrir el costo de la cirugía. El médico hizo la cirugía, pero ya cuando estaba ella restablecida, el departamento de cuentas le llevaron una factura a la señora a la cama. Donde decía, pagado con un vaso de leche hace 20 años. ¿Se imagina? Porque el médico que hizo la cirugía era aquel joven a quien la señora le había dado de comer y le había dado un vaso de leche. Y vuelvo al versículo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y eso me impactó, me inspiró mucho, porque fue una realidad, amados hermanos. Y eso puede suceder con usted. Usted no sabe a quién le va a dar de comer un día. Usted no sabe a quién le va a extender la mano. Acordémonos del pobre, porque en los días malos nos librará Jehová. Y este es el mensaje poderoso. Este es el mensaje para decir gloria a Dios. Si usted no lo ha estado haciendo, comience, amado hermano. Como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser misericordiosos. Y la segunda cosa, el reconocimiento de este hombre. Este hombre nos muestra, de acuerdo al Salmo 41:4, nos muestra que la benevolencia que estaban, las bienaventuranzas que estaban para él las escucha, pero les dice, paren un momentito. Primero, tengo que reconocer que mi enfermedad es a consecuencia de mi pecado. Y usted dirá, ¿cómo es posible de que las enfermedades estén relacionadas con el pecado? Pues déjeme decirle que sí. Yo he insistido bastante sobre esto. Sí, las enfermedades están relacionadas al pecado. Y el pecado es una doctrina que se debe de predicar, se debe de enseñar en las congregaciones, pero muchas veces no se predica y no se enseña por temor a machucar, por temor a que se sientan incómodos, por temor a que se enojen con nosotros. Pero el pecado es una de las doctrinas básicas que nosotros debemos de proclamar, porque es una realidad, es un hecho.
Y es triste, amados hermanos, darnos cuenta de que aún los cristianos que se han separado, que se han alejado de las cosas de Dios, cuando nosotros los encontramos y queremos cumplir con lo que la palabra dice, que debemos de traerlos nuevamente, ellos se enojan. Pueden ser muy amigos, pueden ser muy serviciales, pero cuando se entra en ese tema, nosotros perdimos una amistad, un muchacho, un buen muchacho, por decirlo de esa manera, creyente, que trabajaba 7 días, no tenía tiempo para Dios. Y luego le nace la bebita, menos. Cuando empecé a administrarlo, a decirle de que tuviera un poquito de tiempo, que hiciera un tiempo para Dios, y aconsejarlo, se fue. No volvimos a saber, ni en los videos, ni por teléfono. Y es triste. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos sido llamados a proclamar la verdad de la palabra. Porque no por ganarnos una amistad vamos a dejar lo que se pierda. Y eso es lo que está sucediendo en muchas congregaciones. Sí. Que por no incomodar a los hermanos o por no lastimarlos, cuando debemos de reconocer de que el mensaje de la palabra de Dios es el que transforma, es el que cambia vidas. Hay gente que piensa de que no hay ninguna relación. Sí, amados hermanos. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado enferma, el pecado deprime, el pecado envejece. La Biblia nos enseña en el Salmo 103:3 que el pecado está relacionado con la enfermedad. Porque dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero Juan 5:14 lo dice de otra manera. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el apóstol Pablo nos da fe de esta confirmación. Cuando él dijo que nos probemos antes de participar en la cena del Señor. Porque por tomarla indignamente, o sea, tomarla en pecado, muchos duermen, otros están enfermos. Y este hombre reconoce que su mal fue su pecado. Pero la confesión y el arrepentimiento trae restauración, amados. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque Dios permite la enfermedad, pero no la pone. Porque Dios usa la enfermedad para beneficio de nosotros. Se lo puedo comprobar. 2 Corintios 12, 8 al 9. Dios permitió a este varón un aguijón, y este hombre le dice: 3 veces he rogado que me lo quite. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, confórmate con que tienes mi gracia, eso es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que este hombre recibiera un aguijón en su cuerpo, que le estuviera recordando que tenía que bajar la cerviz, que tenía que ser humilde? ¿Por qué? Para que no se fuera a envanecer, para que no se fuera a vanagloriar de las revelaciones que Dios le hizo en el tercer cielo. Para eso fue que le sirvió el aguijón. Amados hermanos, yo no sé qué angustia usted tenga, pero sea cual sea la angustia, la agobiación, el problema que usted tenga, yo le recomiendo que usted analice su vida. Porque estoy seguro que usted puede leer la Biblia, usted puede orar, usted puede ayunar,
Usted puede cantar en la iglesia, usted puede trapear los corredores de la iglesia, pero si usted no tiene misericordia con el de allá afuera, de nada le sirve lo que está haciendo. Porque acordémonos que vamos a presentarnos ante el juicio de Cristo, del tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos durante estuvimos en este cuerpo, bueno o malo. Y si usted no usó la misericordia, si usted no tuvo misericordia, ahí va a haber un problema. No va a ser condenado para ir al infierno, pero sí la vergüenza de que Dios en Cristo se dio todo por usted y por mí, y que usted no pudo hacer misericordia aquí en la tierra. Tenemos que pensar en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: no pidas misericordia si no haces misericordia. Esta semana, comencemos. Si no lo hemos hecho por olvido, negligencia o porque pensamos de que no era tan serio, sí es serio, hermano. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Usted se acuerda dónde andaba? ¿Cómo era su vida? Y Dios tuvo misericordia. Esa misericordia tenemos que tenerla nosotros por aquellos que están en la calle. Cuando alguien llegue a su casa, dele un pan, dele una tacita de café, dele un refresco. Si tiene unos chavitos, dele unos chavitos para que mejore su situación. Suelte el bolsillo, suelte la cartera, más bien dicho, suelte su corazón y vea a aquel hombre así como usted ve a sus seres queridos. Véalo. Imagínese que aquel todo barbado y que anda allí, piense de que ese que está ahí en la calle es un pariente suyo. Dele, pero dele con amor. Dele con amor. ¿Queremos misericordia? Hagamos misericordia. Que Dios los bendiga. Buen Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por permitirme predicar tu palabra. Gracias por cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Y gracias porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía sin antes cumplir aquello para lo cual ha sido enviada. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, oh Dios, y permite, oh Dios, que el corazón de cada uno de nosotros haya estado listo para que la semilla ha sido sembrada y que nosotros la reguemos, oh Dios, con aquellas buenas obras que tú esperas de nosotros. Padre, bendice, Señor, nuestra vida, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta semana puedan tener la oportunidad de experimentar lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Gracias, Señor. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos, mi Dios, y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y recuerden, el día miércoles a las 5 de la tarde estaremos continuando con la carta de Santiago. Ay, papá.